Entonces, en esta pregunta de selección múltiple, y ahí sí me ayudan las compañeras, dice, pregunta sobre los métodos de conservación Pregunta de 1. alimentos tradicionales que se producen en los pobladores de nuestro territorio. Casi que sería así, la pregunta tal cual. Eh, Ajá. métodos de conservación de alimentos, desde métodos en adelante sería la pregunta. Métodos, proceso, técnicas usadas en el proceso de conservación de alimentos. Eso podría utilizar, esas cosas pues, se podrían utilizar en la sugerencia de pregunta, Ajá. para que el encuestado tenga claro de qué le estamos. Y ahora ve pensando, como estamos en opción Y, múltiple, ve pensando en esos métodos para que le des etiquetas a Angie. sí. Yo recuerdo que miré y de las que había estaban chéveres, las que salieron en el formulario, pero sería chévere poder marcar varias, porque No, este formulario no está construido, se lo estamos construyendo. entonces en selección múltiple con múltiples opciones. Sí, vele dictando a Angie mientras voy por un tinto. Y compañeras también, Selección vayan múltiple con múltiples pensando, vayan opciones. picándole. Ay, yo también quiero eso. Métodos de Selección conservación múltiple con múltiples tradicionales. Yo digo, opciones. salmuera, salmuera. ¿Sí es una salmuera? Sí, pero yo puedo, por ejemplo, ¿Con sal? ¿cómo se llama? El blanqueado de las hortalizas para que la enzima no se active y cuando uno hace conservas, que para que la enzima no se active le mata las enzimas que la negrean, se las desactiva. Cloro. Entonces, eso se puede hacer también, o sea, uno puede hacer las dos cosas, a eso me refiero, o sea, como que ponerle atención al proceso. Por ejemplo, la preparación del yogur. Entonces, ahí hay varias cosas de conservación como parte de un proceso. Entonces, eso veía yo en el formulario, que hay muchas cosas, pero a veces uno aplica varias en el proceso de conservación. Creo que se llama escaldar Entonces, listo, ahora tú eres nuestra líder de esta mesa temática, experta temática. Ahora tienes que traducirnos todo eso en unas etiquetas que Angie pueda plasmar en la pregunta. ¿Podemos ver las que estaban en el formulario nuestro? Sí, cierto. Estas están, es ese Pero esperen, mismo, yo es que estoy ese buscando. formulario no está construido, lo estamos construyendo nosotros. Pero cuando yo Ese es llené el un capítulo formulario en 8. donde me daba opciones, este es el 8. Entonces, Hay ¿cuál era la de? un formulario que tenía esta pregunta, ¿no? O sea, podemos guiarnos es Ajá. en el fanzine 8. Miremos el fanzine 8, si lo, pero el formulario lo estamos Bueno, construyendo. Y tú eres nuestra líder experta temática. Aquí estamos para entonces traducir. Eh, pongámosle vinagre, Ley, Voy a salmón, ir por un vinagre. la pregunta, discúlpame, Ley, la pregunta sería, métodos de conservación de alimentos tradicionales que se producen o que se utilizan entre los pobladores de nuestro territorio, ¿cierto? O prácticas técnicas, porque no es el método sería todo, sería técnicas, porque van a terminar varias Ok, juntándose y dejar la pregunta como abierta, es decir, selección múltiple con múltiple respuesta. ok, entonces no sería métodos, sino, Técnicas, dime, técnicas de selección técnicas de conservación de alimentos que aplica. de conservación de alimentos tradicionales o le quito tradicionales. Depende tradicionales por cuánto tiempo es. Pues hay cosas que se usan, lo que los chefs usan, o sea, siempre las usan. Si tú estudiaste cocina, tú siempre la usas y pues eso ya es una tradición en cocina cuando haces conservación, pero pues depende. Y además es lo que dice la norma, porque hay una norma de conservación de alimentos y en la norma está esa, por ejemplo. Eso es tradición, pues si está en una norma, debería estar entre las tradiciones.
Pero la pregunta la dejamos así como de alimentos, técnicas de conservación de alimentos tradicionales que emplea o, mejor dicho, ¿cómo Yo que le dejamos quitaría esta el pregunta? tradicionales. Le quitaría el tradicionales. Porque lo que queremos es saber esa persona que está respondiendo la encuesta, qué técnicas de conservación de alimentos emplea, ¿cierto? Por ejemplo, otras personas le adicionarían pectina. Pero la pectina se la pueden usar, pero pues no sé, como la tradicional sería que Pero ahí sí echarle no limón. sería tradicional. Eh, ¿Qué otra sería? Pero yo creo que definamos primero cómo queda la pregunta y ahí sí pasamos a las Mm. opciones de respuesta. ¿O qué queremos buscar? Porque esta conservación de alimentos, me estoy enredando mucho en eso, pero es conservación de alimentos. El objetivo es mirar si la gente está Ujú. conservando alimentos y cómo los conserva. Ok. Entonces, Entonces pensando en un sería, proceso que uno haga, yo, por ejemplo, puedo hacer un chutney. En la conservación de alimentos, todo se pasa por agua caliente para desactivar la enzima que negrea las verduras, las frutas y las cosas. Eh, y eso no me acuerdo cómo se llama, pero le pondría escaldado porque no me acuerdo el nombre. Voy a escaldar la fruta para que no se me negree en el frasco. Luego le voy a adicionar limón, en la técnica así más básica. Le voy a adicionar limón para que se active la pectina. La siguiente la pongo a calentar para esterilizar, pasteurizar. ¿Eso sería una pasteurización o pasteurización es solo de la leche? Pero esos son, digamos que yo podría hacer uno solo o es un proceso secuencial de uno tras otro. Esa es, digamos, la técnica que yo haría. Eso es un proceso secuencial. Y Ah, después claro, pero ¿y enfrascado cómo al le vacío. llamarías a todo? ¿Y todo ese Y proceso enfrascado al secuencial no vacío. tendría un nombre que lo reuniera? No. Sí, pues en la norma dice elaboración de conservas, pero hay gente que no escalda. La mayoría de gente no escalda. Por ejemplo, tú compras la mayoría de mermeladas en Suezca, se te negrean a la semana, al mes, si tú las Ok. dejas un año sin destapar, ¿no? Si no, todo se te negrea. Pero si no la destapas en un mes, las que no están escaldadas se negrean. Por eso, pero entonces si yo le digo, usted escalda, tendría que ahí ponerle de sería pronto en otra pregunta, paréntesis ¿no? qué significa, Sí, porque hay ¿no? gente que Por si yo no empaca sé al qué vacío. significa. Sí. Sí, por escaldar, entonces ahí explica pasar el producto por alta temperatura antes, Exacto, antes del exacto, proceso. exacto. Porque es que uno tiene, recordemos que nosotros estamos todos formados en la lectoescritura, ¿no? Y adicional, pues muchos estamos formados en academia y tenemos un metalenguaje y en lo que hemos ido recorriendo en cada uno de nuestro ejercicio, hemos especializado también ese conocimiento y tenemos seguramente términos con lo que con muchos colegas eh, podemos hablar, pero que incluso con otros colegas utilizamos el término y no lo entendemos. Es decir, eh, yo no tenía ni idea qué es escaldar, pero puede que si al revisarlo, puede que yo lo haga o lo haya hecho en mi proceso de apicultura o en elaboración de chocolate, pero técnicamente no lo sé qué hacer. Entonces, y así probablemente podría ir, si le pregunto a doña Rosa o a doña María en campo, entonces tendría que darle el término, es decir, y de que entre paréntesis pasarlo por agua de no sé qué, ta, 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 ta. Es decir, para que lo tengamos presente. Recuerden que el formulario es para sacarlo al público. Dale, Ley. Bueno, ahí en ese caso me parecería más importante que hubiese primero una pregunta que dijera qué producto, qué producto conserva. Y después un texto que dijera qué técnicas usa.
y de pronto, sí, ahí podría ser la selección múltiple, pero primero, ¿qué producto conserva? Porque pues las técnicas también dependen de qué producto estoy conservando y a qué lo quiero llevar, cuál es el producto conservado que quiero sacar. Porque si yo tengo quinoa, una cosa es que yo la O podría conserve como llevarlo, hojuelas, otra que la conserve como, como grano para cocinar. pero también lo podría llevar como introductorio. Espera, no borres, no borres. Podría llevarlo de introductorio y llevarlo a específico. Es decir, yo podría arrancar, como estamos, mira que de dónde venimos. Vamos arrancando el formulario. Y eso está bacano porque ya estamos hablando ya desde una discusión temática, desde la parte ya de técnica de cómo lo presentamos. Pero yo podría arrancar un poco como lo teníamos, es decir, usted utiliza técnicas de conservación de alimentos en general para no entrar tan específico y entonces le doy unas opciones que sean generales a las que me lleve a preguntar por un producto que utilice o someta a técnicas de conservación y a ese ya desagregarlo a unas cosas específicas. O arrancarlo por un producto, es decir, ¿usted conserva algún producto? O sea, es que ahí arrancaríamos de una vez en específico y probablemente no. Es decir, si aquí alguien me dice yo no utilizo ninguna, pues invalida ya el resto de preguntas y hasta ahí termina el cuestionario. Pero si me dice, sí, yo utilizo técnicas de conservación, utilizo 2 o 3, y ahí después le pregunto por un producto, porque probablemente no va a someter a conservación un solo producto, sino puede conservar cebollas y manzanas y brevas, pero que nos diga su producto principal y ahí sí es agregarlo en las específicas. Ya temáticamente, ya es un universo completísimo. Tú puedes tener el formulario ya diseñado y cuando lo vas a ver, lo puedes comenzar a voltear. Por eso, por eso diseñar un formulario a mí me lleva, digamos, un formulario grande, pues un formulario, ¿sabes? Que de 5 preguntas, sí lo puede tardar a uno o 2 días, porque uno lo va especificando. La sugerencia es arrancar como un cuerpo general y ya lo vamos desagregando. Entonces, mi sugerencia para que podamos avanzar y luego lo vamos desarrollando más, es cojámoslo algo de general, digamos, preguntémosle a la persona, ¿usted realiza algún proceso de conservación de alimentos en su finca? Además, de conservación tradicional, ¿no? Porque si lo hace ya en horno, secador o cosas así, pues ya, no sé si eso ya aplicaría como tradicional. Depende del horno también, ¿no? Pues depende de dónde estás tomando la línea base. Y porque pues para mí lo tradicional, por ejemplo, en conservas, entonces uno puede decir, entonces el frasco es tradicional o que es viejo, usar frasco es más de 200 años, o lo envuelvo en hoja de helecho, que pues es tradicional en otros contextos, eso. Es que es bacanísimo esto. A mí me encanta desarrollar formularios porque esto es una cuestión finalmente semántica. Mira lo bacano de la pregunta, dice, entonces, ¿qué es lo tradicional? ¿Es un método tradicional de conservación? ¿O aquí nos dice métodos de conservación de alimentos tradicionales? Es decir, si está así como la pregunta, como está tal cual, métodos de conservación de alimentos tradicionales, aplicaría aplicaría cualquier método moderno con un secador solar o a gas o eléctrico si estoy secando cubios porque el alimento es tradicional. Sí, porque también es Es como semántico. una cosa de, sí, es semántico, pero también pues es una cuestión de comodidad en cada temporada histórica. Pero En pero este ¿qué nos momento, interesa? ¿Nos interesa el método tradicional de conservación o nos interesa el método de conservación de alimento tradicional? pues a mí me interesa, por ejemplo, a mí me interesaría la conservación per se. Usted sabe qué hacer, o sea, después uno se las ingenia, pero como que hay Listo. cosas que se Entonces ahí pueden está, ir haciendo. arranquemos por esa pregunta.
Usted arranquemos por esa pregunta general. Hace o como, ¿cuál sería la pregunta general? ¿Conserva alimentos o emplea técnicas de conservación de alimentos? Conserva alimentos. Y bueno, es otra pregunta, Conserva es alimentos. semántica. Es un universo, cada tema es un universo. Si conserva alimentos Porque ahí nos y vamos a ir hasta desde pregunto, la carne oreada. ¿la gente ¿verdad? sabe qué es conservar alimentos? ¿Y qué es conservar alimentos? Lo importante es que sea... Eso, No, sí. la Bueno, gente la sabe que es pregunta no es gente. si la forma de conservarlos es tradicional o si o si los alimentos son los tradicionales. Creo que eso es lo primero que No. debemos Finalmente aclarar. vamos a preguntar Es lo que me por la conservación per se. Pero entonces Ok. vamos a preguntar, porque podríamos arrancar por por una nota, pero entonces, a ver, rápidamente leí ahí con la IA y compañeras. Entre la mitad, entre el GPS y ese, deja ese conserva usted alimentos, vamos a agregar una nota, y en esa nota vamos a agregar un pequeño texto de 3 líneas que diga qué es conservar alimentos. A ver, investigadores, IAS, a toda mecha. Y le ponemos eso. La más rápida que la comparta aquí por el chat de esta videollamada. Ahí en la mitad, Conservar alimentos. dale más, porfa, entre ubicación y conserva. Porfis. ¿Yo? Entre ubicación y conserva. Sí. Aquí. Ahí la mitad, ahí dale más. Agregar nota. Ya. Y las compañeras te van a pasar un ¿Nota? IASO. Nota. Nos van a pasar una nota aquí por el mensaje de esta llamada. Que nos va a decir qué es conservar alimentos. Porque necesitamos Ay, introducir a yo de que nuestros está muy pasajeros. lenta. ChatGPT, Geminix, Google. ¿Qué es conservar alimentos? 3 líneas. Yo tengo la más rápida y más alta. Es un universo allá. Uy, me botó métodos tradicionales, métodos modernos. En Suezca. Porque eso también le podemos preguntar a la gente. O sea, le estamos preguntando por usted, pero usted podríamos arrancar. ¿Sabe de técnicas de conservación de alimentos en su lugar, vereda, municipio? Y de esos cuáles emplea y de esos qué productos conserva y cómo los conserva. Miren que ahí cómo va. Mira, entonces en la nota, Gané. conservar alimentos es el procesar. Y a eso lo vamos a pegar todo ahí en la negrilla. Ah, ok. Yo la estaba escribiendo. Ok. No, Negra. cópialo y pégalo ahí en la negrilla. Después vamos a editar para hacerlo más, el párrafo más propio lo Uy, pero eso lo está muy cortamos, largo. pero por ahora vamos, dijimos 3 líneas. Sí, lo siento, tenía que editar mi Pero edad. ojo, porque de ese párrafo podemos sacar todo el cuestionario. Él nos está hablando de bacterias, hongos, levaduras, enzimas, oxígeno, luz, humedad. Porque qué tal que alguien todavía case conejito y lo seque el humo. Conejito de farallón. No, el de la O carne, yo he lagartijita. encontrado varios sitios, o sea, es que la energía eléctrica la tenemos hace 100 años. ¿Cómo conservaban la carne Menos. antes? Pues Tengo conservaban hace carne como 20. seguro, O lagartijita aquí envolviéndola del no. farallón, de esa que cambia de colores. Pincho de Sí, no, lagartija. yo necesito conservar mis palomas en pincho.
Va a ser jamón de paloma. Barato. Lo encuentran en el mercado campesino. Listo, Unas entonces palomitas, quedó esas así tal codornices. cual copiado. Dice, dice, conservar alimentos es el Listo, proceso de entonces ahí lo aplicar vamos a dejar. diferentes Y técnicas. dale guardar. Dale guardar y al fin, ¿qué es? ¿Sabe de técnicas de conservación en su municipio o no? Ah, no, pero ahí abajo hay más. Es que estamos en la pregunta uno. Entonces esa siguiente pregunta quedaría como, ¿conserva usted los alimentos en su hogar? Pero es que y a esa pregunta la gente puede decir, no, pues yo los hago, los refrigero. Pues podríamos Refrigerar poner es una métodos técnica de tradicionales. cocción. Aquí Claude me dice métodos tradicionales y métodos modernos. Podríamos ponerlos todos. Y creo que esto me lo sacó en las normas técnicas de conservación de alimentos. Pero incluso refrigerar no es una técnica de conservación. Allá Sí, en la finca no estábamos refrigerando bien y paila, no conservamos los alimentos 12 horas. deshidratación y secado. Voy a ponerlo en el chat. Entonces ahí sí en las opciones. Salmuera, fermentación, refrigeración, deshidratación, secado, ahumado. Pero la primera pregunta sería, ¿conserva usted alimentos en su hogar de forma tradicional? O bueno, ¿conserva alimentos? ¿Sí o no? Y ahí sí, ¿qué tipo de alimentos suele conservar? Y hay frutas, verduras, carnes, pescados, legumbres, granos. Y luego otra que De diga acuerdo. métodos de conservación. ¿Qué métodos? Aquí los métodos. Salmuera, Pero esa fermentación. puede ser, esa puede ser, pero si arrancamos con una pregunta de sí y no, terminaríamos el formulario en muchas personas. O daría porque muchos podrían responder refrigerado, pero digamos en el caso hipotético de muchas preguntas con no, cerraríamos el cuestionario. Entonces, como preguntar acerca de procesos de conservación de alimentos que conozca o que practique y arrancamos de una en materia Ah, ya y además, acerca del producto. O que así. conozca o que Además, practique o que conozca en su territorio y luego sí ya preguntarle por el que practique alguno de esos. sí, no me parece eso de que dice Nico, si ponemos esto primero, de hecho hasta nos saltamos la explicación de qué es conservación de alimentos, porque podemos poner todas y la gente pues puede que esté más familiarizada con unas, o sea, hay gente que ahuma pero no sabe de pronto, no sé, se me ocurre que pueden no saber qué es conservación, o que usan sal, O, o que o sea, curan y el dicen, texto ah, me yo no parece sabía que clave eso era. porque introduce y contextualiza. Pero bueno, Cosas hagámosle que para el necesitan, por ejemplo, ejercicio para que explicación, que vayamos es viendo. biofilización. Exacto. Perfecto. Vamos avanzando para que veamos el formulario. Así que lo vamos dejando en borrador, pero para que lo veamos. Bueno, me van diciendo y yo voy haciendo acá. Preguntemos de una por los que conoce y si en su territorio, o sea, ¿conoce en su territorio algún proceso de conservación de alimentos como estos, como los siguientes, o no sé, o no sé si la pregunta sería esa. Sí. ¿Conoce alguna en su territorio algún proceso de conservación de alimentos? Sí, esa me gusta. Está chévere.
¿Qué tipo de cuáles pregunta aplican? sería? Esa es múltiple. Múltiple. Sí, eso no es un Necesitas sí, la ¿no? pregunta, Leo. ¿Eso es qué? Eso no sería sí, ¿no? Conoce, Siempre. qué Pero ojo, tipos de, ojo, sí, qué eso, tipos. el ejercicio es ese. Yo puedo hacer una pregunta abierta o puedo poner un sí o no, pero si pongo un sí o no, cierro el cuestionario y justamente lo que decía era que no arranquemos con el sí o no porque nos bloquea el resto de cuestionario. No, no la borres, bueno, Perfecto, conoce. Entonces, la pregunta sino que yo sugiero ahorita en es este ¿qué momento tipos conoce? es trabajar ¿Qué, con opción qué múltiple tipos de para hacer el ejercicio conservación de de, nosotros de hacer las categorías. Ujú, sí, qué tipos de ¿Así? conservación de alimentos conocen su territorio? ujú. Y Y ahora sí todos ahí, pensemos en tipos de conservación para darle opciones a las personas. Y siempre le vamos a dejar una etiqueta de otra para que la persona pueda poner otra que de nosotros se nos haya olvidado en las etiquetas. Pero a mí me parece es un buen ejercicio pensar en categorías, es decir, para uno como investigador dar las categorías, porque primero te va a permitir llevar algo cualitativo que después puedes llevar a un análisis sencillo estadístico dependiendo de la cantidad de respuestas que tenga y te va a permitir pues narrar todo otros procesos que se te hayan escapado con el otro. Y es un ejercicio de abstracción, ¿no? Obviamente, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Sus contras que le estás limitando de alguna manera, le estás dando el marco a la persona de respuesta. Y a favor, pues que vas a poder generar etiquetas que te permiten sacar estadísticas sencillas de un proceso de investigación social que te permite validar datos también. Entonces, pues está bien. Es lo que uno quiera, finalmente es y lo que uno necesite también dependiendo de la información. Yo sugiero que el vamos sí y poniendo no opciones en donde. exacto, había opciones ahí en los tipos de conservación que se conocen del territorio. Refrigeración y congelación, Ujú. deshidratación o secado, sal- eh, salado y curado, El encurtido, ahumado. El encurtido es una Espérame mezcla de porque creo que me cosas. Ah, faltó bueno, es que un el curtido con encurtido vinagre. son, em, sí, puede ser encurtido en vinagre. Lo que pasa es porque que, hay por unos ejemplo, si métodos yo que dice vendo, el fanzine. yo digo, yo voy a hacer un encurtido en vinagre, yo primero escaldo, Ujú. luego Pero lo echo en vinagre y miremos luego qué sello dice al vacío. miremos qué dice nuestra guía de fanzine del capítulo y los lee y ustedes me dicen. Porque él dice, indaga sobre los diferentes métodos de conservación y tenlos presentes para poder hacer más duraderos tus productos y enriquecer tu manera de alimentarte. Te Por compartimos ejemplo, la algunos señora, métodos para que explores. Entonces, pilas con la lista. Dice, desecado, ahumado, salazón, esterilización, pasteurización, encurtidos, confituras, mermeladas, empaque al vacío, entre otros. Ahí tendríamos la categoría, ahí tendríamos una pregunta y una categoría. Y una pregunta y varias categorías, más de 7. podemos poner más. Y podemos poner más. Exacto. De hecho, estamos poniendo más. Y poner opción Fermentación también es un... con múltiple respuesta, perdón. Sí, fermentación, sí, ahí está. Ujú. ¿Qué más? Enlatado y ¿Qué me falta ahí? Pasteurización.
Yo no alcanzo a ver bien, espera. Atmósferas modificadas, Pasteuriza. envasado al vacío, empaque al vacío. ¿Y qué es eso? Atmósferas Pero cuando uno modificadas de enfrasca, la yo cuando uno, pues todo cocina el mundo molecular. cuando enfrasca, empaca al vacío. No, todo el mundo cuando envasa, empaca al vacío. Todo envasado. Si no la empacó al vacío, si es que no tiene ni idea de conservación de alimentos. Además, porque es re fácil. Irradiación, eso no lo usan mucho en Suezca, yo creo. Leofilización, que es deshidratación con frío, creo que tampoco, yo no lo he visto usar en Suezca. Pasteurización, Muchos de esos sí. tocaría poner entre paréntesis qué significan, porque por ejemplo, ¿qué tal que yo esté haciendo, me la pase en mis atmósferas modificadas haciendo chocolate y miel y yo no sepa? ¿Qué es Excelente. Sí, atmósferas exacto, modificadas? exacto. No tengo ni idea qué son atmósferas modificadas. ¿Alguien sabe? Eso me pasó respondiendo a los cuestionarios, me tocaba buscar palabras porque A no veces tiene significado. modificamos nuestra atmósfera. ¿Sí? ¿Y cómo fue que hice eso? No, no sé. Toca llamar a mi hermano. No tengo ni idea. Deshidratación o secado, eso sí lo he visto en Suezca. Pregúntale a la IA. Salado y curado, sí le puedo preguntar, solo que no. Yo no sabría, entonces yo eso pondría en otros. O sea, si yo no sé, lo pondría en otras. ¿Otros Sí. cuáles? Bueno, sí, ¿Otros cuáles? Ahumado. bueno, siguiente pregunta. Miren que ahí nos quedamos. Ya cuando uno entra a temática, se demora un Listo, resto. La vamos a la siguiente siguiente. es Una pregunta. foto. Tipo de pregunta, foto. Ah, otros. Ese otros es bacano. Dale a otros. Otro, pero ponle completo. Otros tipos de conservación. Completa a la frase. Que esta es clave que se la aprendan. ¿Le puedo preguntar cuáles? Sí, como quieres. Puedes ponerle otros cuáles, sí. Pero ahí mismo dentro de esa pregunta tendría la opción para responder o sería Dentro de esa otra misma. pregunta. Ahorita el cuáles lo vamos a poner en la otra. Dale más y vamos a poner una pregunta de texto. Y a esa pregunta de texto le vas a poner otro, la etiqueta va a ser otros tipos de conservación, ¿cuáles? Ah, ok. Sí, en sugerencia ponle cuáles. Eso está bien. Listo. Y ahora vas a la ruedita de la tuerquita que está a la derecha. No Pilas ahí que con encuentro este el... paso déjalo por ahora, Pero sí, entonces después esta de acá la elimino, ¿sí? No. Esa es fundamental. La vas a dejar ahí porque esa es la opción. Esa está dentro de la opción múltiple y la persona va a poner otros. Ahora vamos a crear que cuando tú pongas otros te despliegue una pregunta que solo salga si le das otros, que va a ser esta. Entonces ve a la ruedita, Ah, a ok. la tuerquita. Pilas ahí con este Que fue el paso. letrero que salió de Farflies. Y ahora Sebas, tú abajo. están pendientes. Y le das respuesta obligatoria, sí, porque queremos que todo el mundo que me diga otros no me deje otros y no sepa cuál, sino que me la responda obligada. ¿Cuáles? Sí, y vea lógica de omisión.
allá a la izquierda, abajo de configuración. Listo. Añadir condición. Seleccionar una pregunta de la lista. Por lo general va a ser la última. ¿Qué tipos de conservación? Ajá. Dale, clic. Y ahí te van a, ahí le das, si te dice igual, devuélvete un momento. Dale encima del igual. Y yo le podría decir, siempre que responda esta pregunta me salga otros. Pero yo quiero que solamente me salga es cuando una de las condiciones de esa pregunta sea igual a esta. Entonces, dale igual. ¿Sí? Y otros tipos de conservación. Entonces, esa pregunta va a ser, siempre va a salir obligatoria cada vez que la persona arriba diga otros. Se me queda congelada tu pantalla. ¿No ves? Genial. Genial. Ahí le doy algo más. Ok. Si quisieras añadir otra condición, la añades, pero por ahora vamos a dejar solo esa. Dale guardar. Guarda ese ahí como vamos. Porque recuerda que si se va al internet o algo pasa, perdemos esta hora de trabajo. Y ahí tenemos eso. Ahora sí le vamos a dar otra pregunta y que sea una foto de algún proceso de conservación de alimentos. Esa va a ser una tipo foto. Y vamos a ponerle en la etiqueta fotografía agrega una foto de algún método de conservación tradicional. Y cambiemos la palabra tradicional por conservación de alimentos. Agregar una foto de. De algún método de conservación de alimentos. Pero de algún método o del que utilice. O O del de que uno de los que utilices. utiliza. Del que más utilices. Como somos unos ñoños, podemos ir unos minuticos más ahí mientras, ya que comenzamos tarde. Y pues los que Listo. no vinieron, pues se lo perdieron. No, pero en El- la. listo. Y se ponen al día. Ahí hay una foto, ¿listo? Y ahí vamos a ver, agreguemos una otra pregunta. Es que había dos preguntas sugeridas ahí, pero creo que están muy abiertas. Dice, investiguemos otros métodos de conservación no tradicionales que puedan aplicar a nuestros productos. Esa es muy abierta. Si alguno de estos necesita la reproducción de bacilos, averigüemos quién. Ah, bueno, pues esa puede ser una pregunta. Averigüemos en nuestro territorio quién hace la reproducción de bacilos o un microorganismo en particular. Esa puede ser una pregunta abierta. ¿O cómo la traducirías, Ley? Esa pregunta 2. No, No, la esa 3. pregunta sí está bien chévere. Pues si va a ser abierta, me parece que está bien y como que también ayuda a ubicar. Porque la Y, pregunta 2 no sabría por cómo ejemplo, Vero, traducirla. espérate, espera, Vero, Dale. ¿tú entenderías esa pregunta? ¿Conoce a alguien en su territorio que haga conservación con bacilos? No. No O sé. algún microorganismo en particular. ¿Conoces a alguien que haga guarapo? Sí, mi abuelita hacía guarapo. Por eso, o Chicha. sea, sí conoces gente que hace conservación. No, bueno, no es bacilos exactamente, pero me refiero, o sea, para conservación con tal. O sea, y porque Pero guarapo ¿viste sí cómo hacen toca y traducir la seguramente, pregunta? Incluso aquí entre ajá, colegas. sí. O sea, sí conoces Porque gente aquí que hace todos somos conservación. una mesa de expertos, digamos. Pero siempre nos toca traducir muchas de las cosas porque puede
que, que las empleemos. Entonces, ¿cómo podría ser? Digamos, ¿conoce a alguien en su territorio Que que haga productos trabaje con la fermentados reproducción de bacillus? con Porque ahí microorganismos aplica hasta fermentados la, con... la kombucha, ¿no? Yo creo que hasta el yogur aplica ahí. Sí, El aplicaría el queso. yogur. El queso. Entonces, ¿cómo harías esa pregunta, Vero, para aquí, para la gente de Santa Rosa, Tenería? Que nos entiendan. Que le entiendan aquí a la ingeniera, que viene a hablar de bacilos y eso, y atmósferas modificadas. Pues sí se puede dejar así, pero entre paréntesis Las poner atmósferas como modificadas. ejemplo. Porque pues es importante saber, digamos, la palabra, digamos como, ¿cómo es que se llama? Bacilos. Entonces, pues sí sería interesante dejarla palabra y entre paréntesis como dejarle como el significado como de la palabra, pues también para que aprendan qué eso significa. Sí, o ponérsela más dura al encuestador, como usted, con que, en caso de que alguien lo aplicara, como hace usted conservación con microorganismos y poner entre paréntesis queso, yogur, vinagre, cerveza, alcoholes, para, Ahí, no sé, para entre ahí paréntesis. podríamos crear entonces otra pregunta de selección múltiple, porque ya le estamos dando opciones. Yo creería que podemos, como tenemos un listado de selección, una pregunta de selección múltiple en la que está el listado de los diferentes métodos, le ponemos las opciones y ahí, pues si marca fermentación, ahí ya sabemos que si hace chicha, masato, yogur, eh, utiliza un método Esa, en el que se emplean bacilos. O por acá, ¿qué más hay? esa, Sí, ahí está ese, esa es fermentación, bacanísima. chicha, Espérame, masato, yogur. verás, porque esa es buenísima. Espera, esa es buenísima y ya miramos. Dale, Fernanda, y ya continuamos con eso que dice Angie, porque esa sería, es que esta vaina es un universo gigante. Dale, Fernanda. Digamos, en las que no tienen opción de respuesta múltiple, o sea, que uno no puede seleccionar. O sea, ¿qué pasa cuando las personas se extienden mucho en la respuesta? O sea, que escriben mucho. ¿Uno puede poner el límite hasta dónde puedan escribir? Por eso, no, yo cuando le pregunto abierto, la persona puede ser una, una persona muy escueta, es decir, que responde concreta y me responda yogur, así. Y puede haber otra persona que nos responda, digamos, Lake nos coja y nos ponga toda la receta del yogur y son 10 páginas de la receta del yogur. Y entonces ahí viene el analista de datos, coge su información y la lee. Cuando uno tiene un cuerpo de datos tan grande y las respuestas son abiertas, pues tiene que utilizar unas herramientas de análisis de datos también para eso. Digamos que puedes meter eso en otro software o hacer unas lecturas o pasarlas por IA que te ayude a resumir. Por eso muchas veces, y el ejercicio que estamos haciendo es bastante chévere, es de intentarlo cerrar a categorías, a preguntas de selección única o múltiple, porque yo le voy a permitir siempre a la persona que me diga, a la que no esté en las opciones, incluso a las 15 que yo puse que no esté, que me diga otras. Y me digan las otras, incluso se me va a poder extender en otras, en unas frasecitas de otras cosas que utilizo. Pero como ya le estoy dando categorías, como lo que estamos buscando es no solamente preguntar, sino que la información vaya de vuelta a este caso nosotros, que es el analista de datos, es chévere crear estas etiquetas, porque eso te va a permitir generar informes mucho más rápidos. Pero eso depende siempre de la naturaleza de la investigación o del proyecto en el que estés consultando la información. Y siempre está el riesgo de la pregunta abierta. Es decir, si tú le preguntas a alguien que por el contrario no responda resumido, sino que responda en prosa,
las respuestas van a ser bien largas. Aquí hay una cosa que puede ser y que podemos enlazar y es con lo que nos decía Angie ahorita antes. Y es similar como creamos, como yo le dije aquí al sistema, cuando alguien me diga a otros, yo le voy a facultar una pregunta asociada a otros. Yo puedo generar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otras 9 categorías para cuando alguien me diga escaldado, abrimos una pregunta, sea de selección múltiple, única o abierta, que me diga usted cuándo utiliza o en qué producto utiliza el escaldado. O una rama de preguntas asociadas al escaldado. Primero, ¿cuándo lo utiliza? ¿Quién se lo enseñó? ¿Desde cuándo lo hace? ¿A qué producto los que esta mierda es un universo? Se apasiona el profesor, se apasiona, señores. Esta mierda No, esta cuestión es muy interesante. Perdón, esta temática de las atmósferas modificadas es interesantísima, porque usted arranca por una cosa y dependiendo como que tanto quiera apretar el hilo, arranca. Con salmuera, ¿quién se lo enseñó? Lo aprendí en el SENA, me lo enseñó mi mamá, me lo enseñó mi abuela. No me lo enseñó nadie, sino siempre lo comí en la casa. A mí nadie me enseñó a hacer frijoles. Realmente, a mí nadie me enseñó a hacer frijoles. Pero aprendí a hacer los frijoles después por necesidad, estando en el mismo monte. Bueno, en el monte suena, en la selva haciendo mis investigaciones, que es cuando estaba en el monte. Pero aprendí a hacer los frijoles como siempre me gustaron comerlos. Entonces, es una técnica de aprendizaje y es también de las formas como se transmiten las cosas de la cultura. Entonces recuerden que aquí, más allá de un sistema que nos permita, un software que nos permita sistematizar la información, estamos preguntando acerca del mundo, construyendo el formulario por personas reales para personas reales, que lo podemos después, después lo podemos pasar y que nos lo ayuden a leer las IAs, que si nos da el tiempo la idea es que lo podamos ver incluso con este mismo formulario para resumir datos y leer un poco más rápido, pero aquí cómo construyes la información, que es la salida que tú le das a la persona que va a recibir, o en su celular, o en un papel, o en el computador, es cómo podamos traducir la información. De ahí para adelante está eso, digamos que cada una es una categoría. Yo puedo preguntar por la salmuera, por la fermentación, de cada una podemos crearlo. Yo creo que incluso el paso puede ser, grabemos acá, que Angie comparta el formulario a todos los usuarios, y la tarea es que desarrollemos un subformulario por cada una de estas 9. Cada uno coja un tema, creo que ahí nos da. Pero hagamos un ejercicio ahorita, arranquemos con la salmuera. Y lleguemos a unos acuerdos, que lo desarrollemos en 3, porque creo que la pregunta de quién no lo enseñó me parece súper linda. ¿Cómo lo hacemos y a qué lo hacemos? Digamos 3, 4 preguntas que en nuestra misma hoja de trabajo lo alimentemos, pero finalmente, como yo les decía en la primera clase, a mí nadie me enseñó tampoco el cobo, y es uno enfrentándose aquí al formulario y jugando. Y miren que es más que jugando de cómo la técnica, cómo utilizo la herramienta, es cómo yo desarrollo una idea. Por eso las primeras 2 clases las gastamos en qué quiero investigar y en esa parte del marco lógico, porque el marco lógico finalmente es una cosa que yo voy desagregando. Tengo un objetivo con objetivos específicos, los objetivos en actividades, y así mismo en un tema. Quiero preguntar por la salmuera, pero entonces ahora la salmuera lo voy a desagregar en sus ramas. ¿Quién se lo enseñó? ¿Cómo lo aplica? ¿En qué lo aplica? Digamos, desde esas 3
ya tengo un subformulario para cada uno de esos. Entonces mira que el ejemplo sería, para finalizar sería, baja al final de este formulario, dale guardar, baja ahí, tienes la de otros, ¿cierto? Siempre guardar, eso es un muy buen tip y un buen toque para uno cuando ya después borra información. Yo todo el tiempo voy al botón azul. Ahí vamos a agregar una pregunta, pero esta pregunta va a ser ya solo asociada a que nos respondan sobre la salmuera. Es un ejemplo. Entonces arranquemos con el ejemplo de la salmuera. ¿Va a ser texto o va a ser múltiple? Pongámosla múltiple o pongámosle única. Pongámosle única. Para ser medio cuadriculados en este y pensamos si nos aplica. Es un ejemplo. Única sería seleccionar una. Bueno, Selecciona. Ajá. sí, esta es la primera. Sí. Y a la pregunta le vamos a decir, ¿quién le enseñó? Puede ser. ¿O dónde la aprendió? Y pensemos en categorías de eso, de las técnicas. E incluso esa pregunta las podríamos enviar a la biblioteca y uno poderlas, a ver si las podemos jalar. O si no, yo como les decía, como esta vaina tiene tanta arquitectura temática, y cada pregunta es diferente a la otra, y cada opción es diferente a la otra, yo como investigador particularmente, siempre trabajo desde cero. Es decir, yo copio y pego preguntas así como está haciendo Angie del cuerpo de guía, sea del fanzine o de este archivo, pero siempre armo mi cuestionario de cero, por más que tenga que hacer. Yo siempre he hecho caracterizaciones sociales y ambientales y me guío de algunas cosas, pero la estructura, como si ven, yo ya la tengo en la cabeza, tengo un identificador. Al final puedo cerrar con quién diligenció, coordenada, y arranco con el cuerpo de preguntas. Siempre parto de arrancar de un formulario de cero, porque así yo arrastre o clone un formulario y tenga preguntas que son similares a otro ejercicio que voy a hacer, siempre me voy a ver enfrentado a reetiquetar y a rehacer la pregunta. Entonces a veces me va más fácil arrancar la pregunta de cero. Dale, Ley. Solo tú al mismo tiempo que vas haciendo edición sobre el formulario, vas cambiándolo en el formulario de Excel, ¿cierto? El Excel es como, por eso les decía, esto tiene algo de arte, es como pintar, o como tocar música, o como diseñar. Tú puedes arrancar con un boceto y arrancar con el plano, que en este caso sería nuestro Excel. Este Excel que estamos teniendo acá, el de la práctica. Es como la arquitectura, pero también ya yo particularmente como investigador, lo que hago es arranco a pintar. Es decir, no hago el boceto ni hago antes, sino mi arquitectura va a ser de una en el formulario. Y seguramente a veces por eso tengo tantos cambios o me va a aparecer con tantas versiones antes de salir público. Yo puedo salir aquí el de Angie como no está implementado, apenas le voy a implementar va a quedar como en B0. Pero como vamos a seguir haciendo cambios, cada vez que yo le voy a implementar aparece B1, B2, B3, porque voy modificando una pregunta. Y yo he salido al público con un B21, porque voy modificando hasta que yo salgo ya cuando tengo todo perfecto para preguntar y quiero no modificar el formulario cuando ya esté preguntando. Pero me pasa, igual a veces tengo que modificar porque se me fue alguna cosa, semántica, tipo de pregunta, esta vaina tendría que completarla tal. Pero así mismo como llevamos esta clase pensando temáticamente cómo preguntar algo, te vas a dar cuenta siempre ya cuando incluso lo tienes al aire.
Quisiera preguntar, quiero agregarle otra categoría a esta pregunta. Resulta que estoy cerrando mucho a la gente, entonces quiero abrirla o necesito pero generalmente, pero la versión se da es cada vez que yo le doy implementar, y cuando le doy implementar es que ya salió al público. Dale, Ley. Sí, ya en términos como del análisis de los datos, porque lo que puede pasar, o sea, yo tengo alguna forma de ver con las fechas en las que ellos diligencian el formulario, como cada año, hacer seguimiento año tras año, por ejemplo. Sí. Ah, bueno, ya. A mantener el formulario abierto Sí. por siempre, eternamente lo puedes llenar cuando quieras. Sí, porque Y puedes yo hacer un después monitoreo. filtro por año con los Exacto. cambios que se hayan hecho año tras año, ¿cierto? Exacto, ya puedes hacer un monitoreo. Claro, yo recuerdo que yo siempre he hablado con el Excel y siempre voy a terminar en el Excel, pero aquí la pregunta era muy importante, es porque nosotros estamos partiendo de esta base de prácticas, digamos, de la arquitectura. Y la pregunta de Ley era un poco, si yo arranco de la arquitectura del Excel para armar el formulario, le respondo a Ley, no, yo arranco a pintar de uno en el lienzo, voy sacando, y cuando saque la versión que tenga que sacar, pero ya la más depurada, salgo al público, pero el público no va a ver mi versión. Eso lo va a ver es mi equipo y quien esté aquí tras bambalinas en el codo. Quien va a ver, quien ve el formulario al tomar el dato, pues va a ver ese dato en limpio. Pero al final del proceso yo sí voy a ir siempre al Excel. Yo en un momento ya dejo el codo, es decir, yo paro de tomar el dato, tomé el dato 3000 que tenía que tomar, yo ya me quedo con el Excel. Ya es el Excel el que lo subo al ArcGIS, ya es la sábana de datos que arrastro al Google Earth, y ya es en el Excel donde comienzo a jugar con mis tablas dinámicas y cómo a retiquetar, y ahí sí le pongo en el Excel si lo quiero con 5, con 1, con 3, con 1, pero ya es un proceso de análisis de datos y trabajo desde de Excel. Ya el COBO en un momento ya queda, porque el COBO es la herramienta que me permitió decir ir por el dato. Finalmente yo voy por el dato, pero también puede que no todo el mundo tenga el manejo de análisis de datos o la pericia o el tiempo o la necesidad de ir a un Excel y el resumen de COBO le sirva. Perfecto, pues el resumen de COBO también está suficiente. En la medida que yo me aventure a sacar sobre todo preguntas de selección múltiple y única, me permite sacar etiquetas muy fácil, y los grupos de fotografías, de manejar los bancos de imágenes también muy fácil. Entonces, para alguien y para una investigación, el resumen gráfico del codo puede ser suficiente. Pero mi sugerencia es siempre ir al Excel, bajarlo a sábana, sacar unas 2, 3 tablas dinámicas, e incluso eso ya llevarlo a una IA que te ayude a resumir datos por categorías y de todo, y generar un informe ya mucho más robusto. Bien. Creo que estamos para finalizar. Digamos que para cerrar con esta pregunta, digamos que si esta pregunta va a estar asociada a la salmuera, preguntémosle ¿quién se la enseñó y dónde la aprendió? Pongamos 3 opciones y después vamos completando, pero quiero es que que recordemos cómo amarrarla a una categoría. Ok, pero entonces, ¿esa no sería una pregunta abierta? ¿Quién te la enseñó o dónde lo aprendiste? Vamos a cerrarla en ¿No? opciones. Ok, entonces la pregunta, ¿cómo quedaría? ¿Quién se la enseñó o dónde la aprendió? Pongámosela así medio rudo y después vamos editando, para no demorarnos mucho aquí ya en este. Ajá. ¿O dónde la aprendió? Yo muchas veces también arranco así, mando el machete, mando preguntas medio burdas con opciones, y ya después, cuando voy teniendo ya el formulario, voy ya suavizando y voy aterrizando temáticamente las preguntas al público. Esta opción, entonces ponle mi abuela, no sé, mi mamá, pone mi abuela, mi mamá, abajo,
un profesor, un curso. Pongámosle unas opciones así medio descabelladas que se nos ocurren. Y quiero que vayamos rápido a la implementación se nos hizo tarde. Ujú. Ya el viernes de siluetas. Llevo 2 semanas también sin parar. ¿Otra opción o esas tres Un nada más? profesor, un curso, un amigo, un vecino. ¿Quién más le puede enseñar una técnica de conservación? Pude haberla buscado en internet y empezar a usarla. Internet. Ay. Internet No, hoy es viernes de o siluetas. un libro. Un libro. ¿Quién más? Televisión. Viéndola, comiéndola. ¿Alguien puede aventurarse a conservar solo comiéndola? Uy, sí. ¿Y por qué no hacemos, nos asignamos tareas? Ah, No, siempre tiene nos que gustamos. consultar como, o sea, Sí, no, Es que tarea que cada uno desarrolle uno. este formulario por cada una de las opciones, sino que quiero que la otro, escribe se está escuchando cortada. otro, ponle otro. Ya el internet se cansó. Y recuerda que cada vez que pones otro, ahí cierras y abres otra abierta de texto. Ponle otro y ahí vamos a cerrarlas ya con una cosa. Escribe otro. Por ahora sí, después pensamos la etiqueta. Dale ley. eh, Baja, Por ponle ejemplo, obligatorio. yo podría clonar, o sea, Angie podría compartirlo, yo clonarlo y editar sobre uno propio. Sí, al clonarlo te queda tu proyecto propio. Pero aquí, Y digamos, puede, dime. no, no, o sea, igual lo podemos editar juntas, ¿no? O sea, si Porque estamos, esa puede ser una, porque un digamos, formulario tiene varios usuarios. si lo editamos y queda como proyecto propio, queda cada uno como un proyecto. O la otra sería editar todos y todos trabajamos solo un instrumento. Pero llegar a algún acuerdo que cada uno va a agregar preguntas es asociadas a una de las opciones de conservación. O sea, no tocar el formulario completo, sino solamente voy a agregar, tú vas a escoger escaldado. Entonces vas a agregar todo el grupo de preguntas que vas a asociar solo a escaldado. No va a ser para todo, ni tiene que quedar público para todo, solamente va a aparecer cuando alguien espiche escaldado. Ah, bueno, eso listo, ahí está muy bien, ahí la lograste cerrar muy bien, dale guardar. Y ahora sí vamos al botón verde. Y tienes capítulo 8 borrador. Ábrelo. Nosotros aquí vamos a poder, aquí vas siempre a poder incluso editar arriba el capítulo 8. Si quieres poner el título más grande, lo pones arriba. Pero aquí ve a formulario. eh, y miren que aquí está en B1. ¿Sí ven lo que les decía? 9 preguntas. Aparentemente llevamos solamente 2 preguntas, pero él va a ir contando como cada pregunta, cada opción que le demos. Y ahí dale implementar. Ahí va a salir el formulario al público.
Y ahora, ahí tienes opciones. Dice, recolectar datos en líneas y sin conexión. Y ahora, dale a habilitar el botón que dice permitir envíos de este formulario sin nombre, sin usuario y sin contraseña. Es decir, si yo quisiera preguntarle solo a personas cómo, esto debería estar apagado, pero como lo quiero tener abierto, eso va a estar abierto. Ahora dale a abrir. Y esto es lo que vería alguien para responder el cuestionario, hasta lo que va. Y si quieres compartirlo para preguntarle, lo que haces es compartir el enlace de arriba. Ahí lo puedes compartir aquí al mensaje y ya quedaría para todos. Ahí sería así Ah, va. genial. Ahora lo Les que voy a vamos a compartir. querer, cierra eso. Ah, bueno, sí, permitir o permitir esta vez. Dale permitir esta vez, a ver qué te dice. Y lo Eh, comparto. compártelo ahí a la llamada. Y con ese enlace pueden responder la encuesta y para compartirles para que lo pudieran editar sería de otra manera diferente, ¿cierto? De otra manera, aquí solamente lo estás compartiendo a público. A Ok. público para los que vas a tomar datos. Y ahora miremos una cosa. Tú pusiste salmuera. Espera, todavía no baja, baja. No le diligencies nada todavía ahí. Dale deshidratación. Espiche cualquiera. Dale ahumado. Y baja, baja, baja. No le des salmuera todavía. Baja. Baja el formulario. Ah, bueno, ahí falta una cosa porque algo pasa porque este de quien se la enseñó debería aparecer solo si alguien te respondió salmuera y faltó Ah, vincularlo. ya sé qué pasó, sí. Entonces, si ven, uno tiene que devolverse otra vez al lápiz, baja, a la ruedita de quien se la enseñó. No, ese está bien, ese está bien. Otro está bien. Arriba, arriba. ¿Pero no era de salmuera? No, pero es el de arriba, el que no has vinculado. Ese sí lo vinculaste. Un momento, un momento. Baja lógica de omisión ahí. Que vinculaste fue ese, pero falta el de salmuera. Baja, lógica de omisión. Si ves, está vinculado a ese, pero faltó el de arriba. Ahora sube, deja ese tal cual, no le muevas nada. Este, ruedita, ¿quién se la enseñó? Esa pregunta solamente le debe aparecer a los de salmuera. Es obligatoria, sí. Lógica de omisión. Eso es lo que tenemos que hacer con lo que escojamos. Añadir una condición, seleccionar una pregunta, agregué el método. Ah, no. ¿Qué tipos de conservación conocen su territorio? Ese. Igual salmuera. El que escoja, por ejemplo, si le pone ahí donde dice salmuera, no le debes añadir nada. Por ejemplo, ley escoge fermentación o escaldado. Tú le vas a dar a las preguntas que escojas, es la opción de esto. Aquí es donde tenemos que coger. Si yo quiero trabajar y agregar las preguntas de fermentación, agrego las preguntas, pero tengo que darle aquí en la lógica de omisión fermentación, si la pregunta que voy a agregar es de fermentación. Entonces, en este caso, Angie le daría salmuera, porque eso solamente es de salmuera. Bueno, vámonos porque ya. Le Vamos a doy, largo. no, ya ahí no le doy nada Y más, solo guardar. guardar. Guarda. Ujú. Y ahora sí vuelve atrás. Y ahí todavía no lo vamos a ver. Dale capítulo 8. Si quieres ver ese cambio, tienes que darle implementar. Y si no,
todavía vas a salir con el formulario sin cambios como no lo compartiste ya. Le doy en implementar de Implementa. nuevo la versión 2, ¿verdad? Sí. Sobreescribir la implementación existente. Este formulario ya ha sido implementado. ¿Está seguro que desea sobreescribir la implementación existente? Ok. Ujú, sí. Y Listo. ahora, si yo abro mi formulario, él me va a decir que tiene otra versión. Entonces yo le tengo que dar F5 y lo actualizo. Es decir, si yo estoy tomando datos en mi computador y ahí sé que hay una nueva versión, le doy F5 y me va a actualizar la versión del formulario. Ahora, ya en datos, si tú quieres compartir, ve a datos. No debe haber nada ahí o compartir este proyecto si quieres ahí. En resumen o formulario, creo que en resumen puedes también compartirlo. Compartir proyecto. Ajá. Y entonces ahí se lo vas a agregar usuario. Y ahí ya le vas a poner pues cada uno de los usuarios que vas a habilitar, que son los de la sábana de Excel. Sibalba, inicialmente Sibalba, Verónica, Fernanda y Nico Comán, los que estamos acá. Pero toca uno por uno, digamos, Los, agrega primero a los copio y los pego, ¿sí? Ujú, pero uno por uno. Creo que no deja a todos. Y si el usuario no existe, no te lo va a permitir. Pon Sibalba. Bueno, sí, dale a mí. Y dame a mí. ¿Los eh, separo por coma, por punto y coma o cómo los escribo? no, toca uno por uno. Porque a cada uno le vas a dar una autorización particular. Es decir, pongo aquí el usuario y le doy enter o cómo lo busco. Sí. Y ahí baja, O ahí son los baja. permisos. Son los permisos. Baja y dame gestionar el proyecto. Entonces ahí a mí me estás dando todas las autorizaciones completas de todo el proyecto. Si tú quieres dar alguna particular, es decir, solamente editar el formulario, puedes chulear una por una, pero gestionar el proyecto es, digamos, toda la máxima categoría de administración, diferente a la Ok. tuya que es la autora. Y abajo le das conceder permiso. Ah, súper. Si lo quieres editar, digamos, lo que quieres cerrar esa autorización, puedes poner, por ejemplo, solamente editar formulario. Por ejemplo, aquí. Sí, tú le puedes poner ¿Les editar pongo todos formulario editar y formulario o les pongo gestionar proyecto? ponle editar formulario, ver envíos, editar envíos, baja, y validar envíos. Digamos que esos cuatro, para evitar eliminar envíos. Ok. Digamos que esos cuatro a todos. Yo aquí en mi codo ya me debería aparecer en mis proyectos el formulario. Y ya está, yo ya lo veo acá. Pon así, Editar Valva. formulario, ver envíos, añadir envíos. A ley, dale calidad de gestora.
para que pueda modificar y preguntas y eso. Listo, ¿quién me falta? Fernanda, ¿verdad? Sí. Ahora, Ley, tú mira en tu menú, ya debe aparecer en mis proyectos el capítulo 8. A Fernanda le doy ver envíos, Igual, editar igual que Vero. formulario. Sí, porque cada uno, ellas van a agregar una pregunta para el proceso de fermentación que se elija. Sería editar formulario, Sí, ahí está bien. añadir envíos. ¿Editar envíos también? No. Sí. Y validar envíos, ya. Ujú. Conceder permiso. ¿Tú ya lo viste, Ley? Sí, ya lo tienes en tu menú. Sí, ya me apareció. Exacto. Entonces ya cada uno va a poder entrar al lápiz de formulario y recuerden que para evitar cualquier cosa, yo lo que sugeriría es no lo clonemos, sino quien lo va a clonar es solo Angie, porque es la autora de su formulario. Y este finalmente, pues como vamos, es un cadáver exquisito, va a sufrir muchos cambios, pero para que tú tengas tu clon de tu capítulo 8 lo que hemos trabajado ahorita. Pero a partir de este, cada uno va a editar este instrumento. Es decir, el clon de Angie va a quedar en borrador, ¿cierto? Y ya este que sí está público, lo vamos a editar todos. Vamos a intentar no desbaratar todo lo que hicimos hoy, porque miren que hemos trabajado más de las 2 horas y es un trabajo bastante fuerte y muy chévere que hemos hecho. Lo que vamos a hacer es complementar, agregar preguntas para cada una de las opciones de fermentación. ¿Listos? De conservación. De conservación de alimentos. Nos dividimos de una vez quiénes van a trabajar, cuáles, para que no nos De crucemos. una. No nos fijemos. Angie va a trabajar salmuera, ya que lo tiene, ¿sí? Ok, puedo ¿O tú quieres trabajar, coger ¿son otro? cuántas? 1, 2, 3, ¿O cuál te 4, gustaría a 5, ti? 6, 7, 8, 9, 10. ¿Son 10? De a, ¿Y de a cuántas son? 2.5. No, Somos Yo 10. puedo hacer fermentación, salmuera, puedo hacer salmuera y Pasteurización, fermentación. pasteurización, Yo pasteurización. puedo hacer fermentación y pasteurización, si quiere. Sí. ¿Quién vota sí? Sí. sí, porque bueno, lo ideal es que los compañeros que no vinieron cogieran uno, pero no sé si eso vaya a pasar. Entonces, más bien No desarrollémoslo sí creo. nosotros los que estamos acá y eso, repártanse, váyanlo trabajando y vayan complementando este formulario. Yo hago, listo. Yo hago Pensémoslo de una deshidratación o para secado que al sol. porque los formularios que están al aire van hasta el 7, Ajá. pero pensémoslo para que este sea el 8 porque está quedando muy chévere. Listo. Entonces, pues asignemos turnos y lo ponemos en el chat con nombres propios. Ujú. Y recuerden ir guardando si ya están seguros de su información, implementando, y ahí se van a ir dando cuenta, nos vamos a ir dando cuenta cómo van los cambios. Y bueno, muchas gracias. Nos Entonces, vemos. Listo, entonces, Ley, ¿cuáles escoges? em, yo había dicho ya, espérate que me salí de ahí. Yo escojo, puede ser deshidratación y secado al sol y escaldado. Ok, listo. Vero, ¿cuáles escoge? No sé, no conozco ninguno. No sé. Pues, Quedan salmuera, queda conserva en miel o azúcar, refrigeración o congelación, encurtido con vinagre y ahumado. mm, Que tomemos fotos para la evidencia, la porque parece que conserva, tenemos una grabación. la conserva en miel o azúcar Ok, y no sé cuál más. Ya,
Ya logré restablecer ahí, qué pena que tuve Ah, ahí bueno, un problema técnico. pero si tenemos un equipo. Ya restablecí. Ahí hago Listo. un pedazo y sobre todo el inicial, tuvo un problema ahí la grabación. Entonces, vamos a ver qué tanto podemos recuperar. Listo. Listo, listo. Listo. Esta última parte sí con Eh, tranquilidad. Qué pena ahí interrumpir, pero era ahí como hacer ese aviso parroquial. Listo, perfecto. listo, entonces sería conserva, ¿Vero qué dijo? conserva y la de refrigeración. Ok, listo. En conservas, yo creo que no lo limitemos a solo en miel o azúcar, porque no sé qué tantos tipos de conservas, cuáles se incluirían en conserva. Angie, porfa, compártele también a Sebas como gestor de proyecto Ah, ok, y para que pueda también complementar algo de estos, un par de preguntas de estas. ok, ok. ¿Quién más Pero va? quisiera que definiéramos primero Vero bueno, Vero ya dijo conservas y Sí, refrigeración o congelación, ¿cierto? sí. Listo. Y pues mira qué otros tipos de conserva hay, si hay otras diferentes al azúcar, ¿vale? A la miel y el azúcar. Mm, y Fernanda, ¿cuáles escogerías? Te queda salmuera, queda encurtido con vinagre y ahumado. Salmuera y ahumado. Listo. Siento yo, bueno. Y encurtido. Ok, listo. Encurtido Entonces con vinagre. recuerden, agregan las preguntas y siempre en lógica de omisión van a buscar esta pregunta de los procesos y que esté asociada a la pregunta a la categoría, es decir, si es a salmuera, si es a encurtidos, para que pueda estar ahí. Ujú. Ok, Sebastián, listo. las Ahora que le entonces, quedaron, Sebas, quedan dos. para compartirlo, agregar usuario y el usuario de Sebastián es este. sé franco. Ajá. Ay, pero creo que Sebastián no está inscrito en el curso. Él solo nos está supervisando. No sé si quiere hacerlo por él. Sí, no, dale, todo, no hay problema. Yo participo si me dejas participar. No, pues no sé. Si, Él que- es asistente. Es que él es asistente. si quieres, si quieres baratar, Sebas, el formulario, ahí está. El, no, ahí está. Igual en teoría deberíamos, sí, a todos, porque Eliana también había estado pendiente, muy pendiente de la clase anterior. Ajá. Yo no sé si Ley quiere actualizarle o ya pueda ver los videos también. Sí, pongámosle tarea. Yo pienso Pongámosle una sola. ¿Cuál queda? ¿Cuáles quedan? la de, la de, Porque pillen que aquí todo lo que, estas 10 preguntas que llevamos, 9 preguntas, han salido solo de una. Hay como, todavía queda la del indicador. Digamos, dejémosle la del indicador a nuestro coordinador para que saque la del coordinador y el grupo se dedique a estas de los procesos, si te parece, Sebas. Sí, dale. Como Sí. Pues ahí ya, para que saques tú la del cierre. Y yo Esta es creo selección única. que ahí ya con ese formulario, ya como que si usted, ¿cuáles de estas técnicas usa? Con 5 que marque, o sea, si tiene entre 0 y 2, si usa entre 1 y 2 técnicas, usted está. Si usa entre 2 y 3, marque aquí. Si usa entre 3 o 4, O construyan entre ustedes dos el indicador, porque creo que ahí la del indicador está formulada de una manera, pero Ley tiene unas cosas en mente que pueden ir construyendo ahí esa mezcla. yo tengo derechos de gestora. Ja.
Tienen todos derechos de desbaratar. Ley, Que sea constructivo, que sea Pero constructivo. espérate, pilas, Sebastián que va a no se nos editar den cuál. eliminar preguntas del otro. Sebastián va a editar, ¿cuál es la de atmósferas Atmósferas controladas? modificadas. porque el que queda pendiente es el de encurtido con vinagre. Encurtido con vinagre. Ujú. Ese Ese es lo el que pongo a más hace Eliana. ley. Sí, Ah, Eli, puede ser. a él. Ujú. Y bueno, lo vamos Sí. a dejar libre, cada uno que se eche su... No, dejémoslo libre porque parece bacano. O sea, cada uno va a tener... Piensen que arrancamos desde quién se lo enseñó, en quién lo... El principio es eso, quién se lo enseñó, en qué producto lo aplica, y hace cuánto lo aplica, podría ser. Hace cuánto hace el proceso, esos tres. Pero de ahí para adelante, échenle mano a las categorías de opciones del COO para ver qué se les ocurre. Si se les ocurre poner otro punto de coordenadas, si se les quiere poner, si quieren poner una fotografía, si se les ocurre poner un audio o un video, jueguen con eso y miramos a ver. Dale, Ley. Las preguntas me las repites, porfa, para ponerlas en el chat. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se le enseñó o dónde lo aprendió, que es la misma? ¿A qué producto lo aplica o en qué producto lo utiliza? ¿Y hace cuánto lo realiza? Digamos que partamos de esas tres, pero si se les ocurren más asociadas a su proceso que hayan seleccionado, pues bacán. Y recuerden que esas preguntas es decisión del investigador si las quiere abiertas, de selección única, de selección múltiple, si las quiere en foto, en video, en dibujo, en audio, en... Pero también recuerden que no solo es como uno se le ocurra, sino pues que se haga posible, porque también en la medida que a un encuestado le llegue un formulario tipo Sisbén, pues también puede que la gente diga Desista. next y no lo responda. Entonces, que sea como más, o sea, que podamos reunir el dato y que no sea tan... Nos toca Ujú. mediar entre lo robusto y lo riguroso y en lo que sea laxo y tranquilo y fresco, que la gente pueda responder como con agrado. Ujú. Porque, pues hay que ser sinceros, pues hay resistencia, que eso creo que nunca lo habíamos hablado, en resistencia a veces en la consulta de información, ¿no? A veces cuando le llegan cuestionarios, cosas, uno dice, ah, qué presa, pero bueno, en la medida que sean cosas chéveres. Ahora sí, Sí. ahora sí, muchas gracias a todas, ya Sebas. Ay, no No olvidemos molesten, tomar ya la nomás, fotico. ya las, Voy a dejar las de últimas compartir preguntas eran hasta pantalla. las 8:40 ya, nomás. Baja esa mano, por favor. Uy, Mentira, mala. eso no quedó grabado. Lo Cuéntanos, único Bella, que quedó cuéntanos. grabado. Ay, se me olvidó que era muy importante. Eh, guarda Las esa escribo por el pregunta, chat. por favor, para el próximo miércoles. La puedo enviar por el chat. Anótala antes. Listo. Ah, venga, ya Pongamos que las camaritas para tomarnos la foto. Gracias, La Soto, gracias. evidencia. La foto, la foto. Ay, la evidencia. ¿Quién ¿Quién va a toma la tomarla? foto? ¿Sebas? si quieres yo la tomo, sí. Fernanda, Vero, una fotico, porfa. Con la cámara Llenemos los encendida. indicadores, ¿no? Pilas. Llenemos los de las encuestas nuestros anteriores para que tengamos datos y podamos mostrar algo Ya, chévere del ejercicio al final. ya me acordé, hay otra tarea que cada uno se compromete a hacer que 2 personas lo diligencien. Una persona que no Eso sean sí, ustedes lo diligencien. para tener datos. Ok, A tener sí. datos. Cada uno consigue un doliente. Listo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a A vos, todos. Nico. Feliz Chao, muchas noche, que gracias. descansen, fin de Muy semana. bien. Feliz noche. Gracias. Buena Gracias. noche, feliz fin de semana.
Feliz Chao. fin de semana.